perteneciente a la raza guerrera Saiyajin. Luchador imponente, su coraje no tiene fin. Frío y despiadado, él es el padre de Kakaroto, pues el nacimiento de su hijo le importaba poco. Servía al emperador del mal causando destrucción, dominando planetas junto a su escuadrón, destrozando todo a su paso, extinguiendo poblaciones. Su castigo sería tener terribles premoniciones. Aquel golpe rival dicho donde hizo obtener el exterminio de nuestra raza en mi mente pude ver. Sin darle importancia a mi camino al siguiente destino. No esperaba encontrar a mis colegas destruidos. Sería obra de Freezer lo que había sucedido. Acabar con los Saiyajin, ese era su objetivo. A pesar de todo el tiempo que le estuvimos sirviendo, no debo dejar que su deseo termine cometiendo. Basta fuerza, coraje y destreza, siempre muere en cada una de sus peleas. Formidable y orgulloso, él es el guerrero pardo, la viva imagen del Super Saiyajin legendario. Basta fuerza, coraje y destreza, siempre muere en cada una de sus peleas. Formidable y orgulloso, él es el guerrero pardo, la viva imagen del Super Saiyajin legendario. Después de una dura batalla, mal herido he quedado. Las premoniciones que tuve se estaban concretando. El destino del planeta, el camino de Kakaroto, pasaban por mi cabeza y se vinculaban de algún modo. Fui en busca de los Saiyajin para informar de la terrible amenaza que se iba a presentar, pero nadie me creía, solo burlas recibí. Decidí arriesgarme y luchar solo hasta morir. Para cambiar el rumbo, exhibiré toda mi fuerza. No temeré pelear ante el ejército que acecha. Pasando los obstáculos, tuve al enemigo enfrente. Lamentablemente mi poder no sería suficiente. Visiones me mostrarían un acontecimiento. Hijo contra Freezer lucharía en aquel encuentro. El planeta Vegeta acabe desapareciendo, confiando en que Kakaroto vengaría este suceso. Basta fuerza, coraje y destreza, siempre muere en cada una de sus peleas. Formidable y orgulloso, él es el guerrero pardo, la viva imagen del Super Saiyajin legendario. Basta fuerza, coraje y destreza, siempre muere en cada una de sus peleas. Formidable y orgulloso, él es el guerrero pardo, la viva imagen del Super Saiyajin legendario. Sin entender sobreviví en aquella ocasión. Viajé a una época pasada y no había explicación. En el planeta Vegeta era donde me encontraba, y una nave conocida de repente se acercaba. Combatiría a los soldados que causaban destrucción en el lugar que fui ayudado en esta civilización. Inicial no me gane la admiración de la población, especialmente de un niño que ablandó mi corazón. Aparecería el líder de los guerreros que enfrenté. Su parecido a Freezer me hizo enfurecer. Recordé los terribles momentos que he pasado. Sentí rabia al no poder afrontar este bastardo. Inesperadamente con la furia mi ki incrementó y lograría alcanzar una gran transformación. No cederé, acabaré con este adversario. Nació la historia del Super Saiyan legendario. Basta fuerza, coraje y destreza, siempre muere en cada una de sus peleas. Formidable y orgulloso, él es el guerrero pardo, la viva imagen del Super Saiyajin legendario. Basta fuerza, coraje y destreza, siempre muere en cada una de sus peleas. Formidable y orgulloso, él es el guerrero pardo, la viva imagen del Super Saiyajin legendario. Basta fuerza, coraje y destreza, siempre muere en cada una de sus peleas. Formidable y orgulloso, él es el guerrero pardo, la viva imagen del Super Saiyajin legendario. Basta fuerza, coraje y destreza, siempre muere.